Don Eduardo Quirós, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo está usted, profesor Flor, Gonzalo y toda la audiencia de Panamá en Directo? Placer estar con ustedes. Oiga, tengo que reconocer que estuve tan enredado, vi que emitió Eduardo Quirós un comunicado, no le pude dar lectura rápidamente, pero me parece que leí aspiraciones reeleccionistas. Así fue. Sí, efectivamente. Refiriéndose al anuncio de la aspiración de José Gabriel Carrizo de ser el candidato del PRD. ¿Por qué Eduardo Quirós la cataloga de reeleccionista? El país entero sabe que esta administración nació como una administración Cortizo-Carrizo y se fue transformando en una administración Carrizo-Cortizo, que ha estado en función del vicepresidente de la República y de las aspiraciones presidenciales del vicepresidente de la República. Esto es casualmente lo peor que puede pasar en la democracia, que es la utilización del poder para intentar mantenerse en el poder. Yo catalogo esta candidatura que nació el día domingo como una candidatura oficialista y reeleccionista. ¿Qué quiero decir con oficialista? Oficialista es aquella candidatura que utiliza los recursos del Estado y todo el poder público para beneficiar esa candidatura. Sería regresar a todo aquello que fue dañando la democracia panameña antes de 1968, cuando el partido en el gobierno utilizaba toda la estructura del gobierno para beneficiar a un candidato que estaba dentro del gobierno. Estas situaciones no se han dado durante estos 30 años de democracia, porque aunque en el año 2014 hubo un candidato ampliamente apoyado por el gobierno, no era parte del gobierno. En el caso del vicepresidente, se pretende que siga participando en los consejos de gabinete, se pretende que siga teniendo influencia en el ministerio que está dejando, se pretende que siga teniendo influencia con el resto de los funcionarios. Y bueno, ya vimos lo que pasó el domingo, ustedes en parte fueron también víctimas de la utilización del poder del Estado en ese evento político. Y reeleccionista, oficialista por lo que acabo de decir, y reeleccionista porque lo que pretende es simplemente el continuismo, mantener, y lo dijo incluso en su discurso, y es para mí incluso hasta una novedad en política, que alguien se pare a decir, no, lo que yo pretendo es simplemente continuar con todo lo que venimos haciendo, y ya sabemos los panameños lo que eso significa, ¿no? Bueno, Gonzalo, que estuvo allá y lo reiteró acá, le preguntaba a todos los miembros del PRD que les dieron entrevista si de ganar Carrizo la presidencia de la República en las elecciones de mayo, si habría continuidad de la administración Cortizo o es que habría un cambio drástico. Y la verdad se ha dicho, y lo reitero, hoy para mi sorpresa, no pudieron ensayar una respuesta, ninguno de los que se les hizo la pregunta, una respuesta que convenciera en una dirección u otra. Porque si usted agarra la planilla estatal y pasa lista, el 90% de los que estaban en ese evento son funcionarios públicos. Entonces no pueden desdecir del gobierno al que están trabajando y no pueden plantear una propuesta de reemplazo. Entonces eso es lo que es efectivamente y el riesgo para la democracia, porque lo que estoy planteando es que esta candidatura oficialista y reeleccionista pone en riesgo nuestra democracia. En la medida en que el poder utilice los recursos públicos y el poder del Estado para intentar perpetuarse, lo que se pone en riesgo es la democracia. Porque, a ver, seamos sensatos, no hay un solo funcionario de alto nivel del gobierno que creo que con dos dedos de frente piense que pueden repetir. Van a tener que utilizar el poder del Estado para intentar hacerlo. El pueblo no se los va a permitir en mayo del 2024, pero sí lo van a intentar hacer. Y eso es lo que pone en riesgo nuestra democracia. Amén de todo lo otro, porque yo termino ese planteamiento señalando que exijo a la Fiscalía General Electoral que actúe de manera diligente, independiente, proactiva, imparcial, en defensa de los intereses del pueblo panameño. Y sabemos cuál es el estado actual de la Fiscalía General Electoral. Entonces, y qué más decir del nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Entonces, vemos cómo se va cooptando todo el poder en función del respaldo de una candidatura desde el poder. Pero Eduardo, lo que sí se pudo ver es que esta primera precandidatura del PRD viene con una base muy sólida. Digamos que está dando el primer paso y se ve con ventaja frente a otras candidaturas y precandidaturas.
ver a tantas figuras importantes del partido político respaldando a Gabriel Carrizo, pues a uno le puede generar la duda de, o la suspicacia de decir, estos señores van con todo para mantenerse en el poder. ¿A usted no le preocupa eso? Que el primer paso lo esté dando el PRD en cuanto a una coalición, fortaleza, al menos con esta precandidatura. No hay ninguna posibilidad de que el partido de gobierno pueda repetir. Solo tienes que salir a la calle. No ir al evento de Pernome, salir a la calle, caminar y escuchar al pueblo panameño. Lo que sí me preocupa es la utilización de los recursos del Estado y la utilización del poder para intentar mantenerse y no necesariamente por la ruta democrática. A ver, esto no lo estoy diciendo yo. El mismo domingo, el presidente de la Asamblea, no un miembro cualquiera, el presidente de la Asamblea estaba en un evento y se la pasó diciendo, aquí sí está todo el mundo voluntario, aquí no está nadie obligado. A ver, ¿qué estaba diciendo? Señores, que en el otro evento estaba la gente de manera obligada y Claro, en pero atención a que son parte de la planilla del Estado. ahí lo interrumpo porque si hay algo que lleva Diego con el profesor y me ha puesto a dudar es la posibilidad de que gane o no, así sea con un 23% de los votos. A ver, si Gabriel Carrizo es el escogido por la base popular del PRD en las primarias y es el candidato, bueno, el señor Gabriel Carrizo se va a enfrentar a, digamos, Rómulo Rux o José Isabel Blandón, si es que van en coalición, se Se va a enfrentarían enfrentar a mí, a Gonzalo. usted, no, por supuesto, a usted, a Melitón Arrocha, si es que también es escogido, a Zulay Rodríguez, a Ricardo Martinelli, si es que llega también a ser nombrado. O sea, tenemos un abanico de 8 candidatos y esos 8 candidatos pueden dividir el voto y fácilmente un candidato puede llegar a la presidencia con el 25%. Ese candidato puede ser Gabriel Carrizo. A ver, O sea, en Panamá no hay segunda vuelta, por lo cual lo que señalas es correcto. Se gana con la mayoría simple. Ese es el resultado electoral. Sin embargo, no hay ninguna posibilidad de que este gobierno repita. Habrá otras opciones y ahí entonces podríamos entrar en intentar sacar la bola de cristal a estas alturas, lo cual todavía es temprano, en mi opinión, para poder hacer esas aproximaciones. Pero lo cierto es que el nivel de rechazo del pueblo panameño es enorme hacia la gestión de gobierno. El nivel de descontento es enorme y eso se materializa en el voto. Pero además de eso, la propuesta que están presentando no es una propuesta que genera ilusión, no hay una propuesta de cambio, hay una propuesta de continuismo, hay una propuesta de reeleccionismo. Esa propuesta todavía va mucho más golpeada. Y todo esto se va a agravar, Gonzalo, porque parte de lo que yo le reclamo a quienes ejercen la política en este país es la incapacidad de anticipar, es la capacidad de mirar hacia adelante. Cuando saco este pronunciamiento ayer es porque sé lo que viene. Lo que viene es la utilización burda, dura, el uso y abuso de los recursos del Estado. Eso es lo que vamos a ver y esto hay que pararlo a tiempo. Esa es la capacidad de anticipar. ¿Y sabe cómo se va a agravar todo esto? Cuando empiecen las candidaturas a diputados, a representantes y alcaldes dentro del partido de gobierno. Porque la mayoría de esos diputados que estaban el domingo en el evento saben que no tienen ninguna posibilidad de triunfo electoral en la presidencia. Lo que se están es pegando como rémoras al poder para tratar de ver cómo se salvan ellos y cómo ellos obtienen la reelección como diputados. Esa es la razón de fondo de que el señor Vinicio y todos los que están detrás de Vinicio estén supuestamente apoyando esa candidatura a reelección. Utilizando a Gaby Carrizo, dice usted. Pero por supuesto, quien sin ninguna capacidad y no siendo un avesado político no se da cuenta de lo que están haciendo. uy, duro, duro. O sea, usted está diciendo, doctor Quiroz, que Gaby Carrizo no tiene la capacidad de entender que lo están utilizando. Pero lo digo y lo reafirmo. No solamente eso, sino porque están jugando al poder. Creen que pueden desde el poder imponer una candidatura o imponer un resultado electoral a sabiendas de que su propio partido no lo quiere. Creo que las declaraciones del expresidente Torrijos enviaron un mensaje clarísimo en esa dirección. Entonces, pero ¿cuál va a ser la tentación? La tentación ante una candidatura que no tiene ningún futuro electoral es utilizar los recursos del Estado para intentar voltear el ánimo de los ciudadanos. Cosa que no pasa, porque el pueblo panameño además tiene sellado el principio de no reelección. Aquí lo vivimos en el referéndum del año 98 y lo hemos vivido constantemente en el reemplazo de los gobiernos que ninguno ha logrado repetir.
Bueno, y en el que pensábamos que se iba a repetir era en el de Ricardo Martinelli, tampoco ocurrió, con Benito Efectivamente, Arias. efectivamente. Ahora, Eduardo Quiroz pone sobre la mesa algo que probablemente muchos de los que nos están escuchando no necesariamente lo van a poder descifrar rápidamente, porque apenas estamos en el periodo preelectoral, pero eso que él ha definido, que va a ocurrir en todos los partidos, y probablemente se sienta más, se vea más, se pueda percibir más que en el caso del PRD, dependiendo de cómo estén las opciones, es que efectivamente sí, los candidatos a alcaldes, diputados y representantes, cuando llega a un determinado punto de la campaña y ven que su candidato presidencial no sube la loma o no tiene opciones, lo sueltan. Ustedes van a salvar lo suyo, van a tratar de ir a salvar lo suyo. Y usted escuchará, desde ahora se lo decimos, yo no digo que en el caso del PRD, digo, puede ocurrir en todos los partidos. Reitero, el caso del PRD se ve más rápido porque es más grande, pero ocurre en todos. Candidatos a puestos de elección, dame el voto y tú para arriba vota por quien quiera. Porque eso va a ser dependiendo de cuáles son las probabilidades de triunfo. Quieren salvar su cuello antes de hundirse con su candidato presidencial. Eso ocurre en este país cada 5 años. Yo eso lo lamento porque yo creo que uno debe ser no solamente fiel, sino leal en materia política partidista con el proyecto político que el partido decidió presentar. Pero eso es lo que yo pienso. Tú puedes tener un candidato que no va a ganar, pero si tú dijiste es por aquí, vamos hasta el final. Pero eso no es lo que ocurre. Entonces, Carrizo y el que no es Carrizo sabe que para poder asegurar de alguna manera que todos esos candidatos a diputados, alcaldes, representantes, se mantengan con él jalándole votos hacia arriba, es que él tenga probabilidades de triunfo. Viene ahí entonces la pregunta de Gonzalo, pero ¿y si hay 8 o 9 candidatos? ¿El PRD tiene opción? Pues yo pienso que tiene opción. Si hay una diversidad de candidatos, fíjese, bueno, y Eduardo lo sabe, por amor a Dios, o sea, si hay 9 candidatos o más, y de los 9, 5 o 4 son medianamente fuertes, el PRD se puede colar. Hay una realidad, profesor, y es que ninguna elección es igual a la anterior. Eso creo que es importante, digamos, plantearlo como un primer punto. Y el segundo punto es, lo que sí hemos logrado establecer es que los panameños no son tontos. Podrán someterse a los rigores del clientelismo, del populismo y dar la impresión a nivel de, incluso hasta de las encuestas, cuestionadas ampliamente desde el punto de vista de si realmente terminan reflejando el resultado real de las elecciones. Y podremos decir incluso que un gobierno avasallador en la utilización de los recursos públicos podría mover un poco la aguja del favoritismo. Pero lo cierto es que a la hora de votar, y este es un pueblo que vota, que le gusta votar, no hay en la región países que tengan votación de arriba del 73% por todos lados. O sea, al panameño le gusta votar. A la hora de ir a votar, el panameño es absolutamente libre, al menos en la candidatura presidencial. Luego, a nivel de representantes de corregimiento, el clientelismo todavía tiene una impronta que probablemente termina hasta de diputados cuando se han ido creando estas circunscripciones casi que parecen corregimientos hechas a la medida, ¿no? Como el caso del señor Vinicio Robinson en Bocas del Toro, quien utilizando la asamblea y utilizando leyes ha ido creando circunscripciones electorales a la medida, y en algunos otros lados también. Bueno, pero salvo en esos casos, el pueblo panameño sabe muy bien cómo votar, y una vez se desarrolle la campaña electoral va a saber decantarse por una opción de cambio, por una opción, en mi opinión, independiente, que sepa agrupar el descontento incluso de quienes están afiliados a partidos políticos hoy en día. Y en claro rechazo, por supuesto, a aquellas propuestas que han utilizado la herramienta de la ruta de la libre postulación, incluso siendo miembros de partidos políticos. Mire, aquí hemos tenido un debate interesante desde hace algún tiempo, el profesor y mi persona, incluso también Flor, sobre la primera y segunda vuelta. Yo no sé qué tanto,
¿qué tanto daño le puede hacer que un presidente llegue al poder con apenas el 30% de los votos? Estamos hablando de que no tiene ni siquiera la mayoría de los votos para dirigir un país. Fíjese que en Bogotá, por primera vez en la historia, habrá segunda vuelta, únicamente en la ciudad de Bogotá para escoger el alcalde o la alcaldesa, perdón, este año. Yo quisiera hacerle esa pregunta. Sí. ¿Cuál es el beneficio, o mejor dicho, qué tanto daño le puede hacer a la democracia que un presidente sea escogido con el 30-31% de los votos? Bueno, Gonzalo, como sabes, he sido profesor de Derecho Constitucional, mi tesis de grado es sobre el régimen presidencial y he estudiado mucho el tema, he escrito incluso sobre la segunda vuelta. Tengo una opinión muy clara. Uno, la segunda vuelta no es un pegote que le pegas al sistema y apruebas una ley mañana diciendo no, que vayamos a segunda vuelta. Esto es todo un sistema que debe ser reformado para que la segunda vuelta realmente aporte a que tengamos un régimen más democrático. Entre más se consulta, por supuesto que hay más democracia, pero sería un absurdo, por ejemplo, que tuviese segunda vuelta a nivel presidencial y no como en Francia, que hay segunda vuelta también a nivel de diputados, también a nivel de representantes, también a nivel de alcaldes. Entonces, es un tema de verlo de manera integral. Lo que sí es absurdo, o lo que también es absurdo, es que tengamos una situación en la que tengas un presidente con 33% de los votos y que ese 33% de los votos le produzca mayoría amplia en la Asamblea. Porque no sería un peligro que un presidente ganase con una votación que no le produzca mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno. Pero si tuviese una asamblea que le hiciese contrapeso, una asamblea donde la proporcionalidad hubiese estado conforme el voto electoral emitido a nivel presidencial, entonces tendrías el famoso check and balance, el balance Claro. entre los poderes y el sistema sería mucho más democrático. El problema es que aquí ese resultado presidencial te produce una mayoría en la asamblea y entonces tienes el resultado actual. Claro. Interesante, profesor. Hay algo que no estamos considerando en este cuestionamiento que le hace Gonzalo a Eduardo desde el punto de vista de cuánto daño o cuán bueno o cuán malo es para la democracia un presidente que llega con un porcentaje muy bajo. Pero ojo con algo, y no lo estamos mencionando, y Eduardo conoce esto que voy a decir muy bien, es que también va a depender del talento del individuo, Eduardo. O sea, la democracia, bueno, en países como el nuestro, que no tiene segunda vuelta, hay esa probabilidad de que un presidente tenga una representatividad muy baja, pero también va a depender del talento del individuo, como si llega con un porcentaje bajo, cómo logra gobernar para que ese porcentaje en gestión de gobierno cambie. Y hay casos en Latinoamérica que han ocurrido así. Absolutamente, absolutamente. Y es muy válido. Y el punto es muy oportuno, porque es parte de lo que me motivó a mí a presentarme en la búsqueda de apoyos para ser candidato a presidente de la República. Y es que este país necesita no solamente una persona, sino una persona que sepa rodearse de aquellos quienes entiendan el Estado, porque hay que entender el Estado para poder transformarlo. Y luego, con la comprensión de las grandes transformaciones que necesita el país, construir los acuerdos y los consensos necesarios para producir esos resultados, que habrá que forzar en algunas ocasiones. Y utilizo la palabra con toda la comprensión de lo que estoy diciendo. Habrá que forzarlas, porque muchas de ellas no van a ser fáciles de construir. Pero necesitas la comprensión. Usted no pone a alguien, digo, profesor, a usted se le para el carro en la Panamericana porque cayó en un hueco, cosa que es muy fácil. Y usted tiene un problema en el motor y abre la tapa del carro y está enfrentado a una situación en la que no tiene idea, la menor idea de por dónde arrancar. Pero usted trae a un mecánico y el mecánico solamente le dice prende el carro y escuchando le dice dónde está el problema. Entonces, hay que entender el Estado, hay que comprender cómo funciona el Estado, cómo funciona el gobierno, cómo funciona la administración pública. Luego definir claramente las prioridades de transformación que se necesitan forzar en el país y construir los consensos para poder producirla. Eso yo creo que es marginal de si usted obtiene la presidencia con el 33% o con el 50%. Cortizo ganó con el 33%. Y cuando se produjo la pandemia, yo creo que tenía al país entero detrás. Hubiese podido construir un gran acuerdo nacional y producir las grandes transformaciones que necesitaba el país, pero no tuvo la altura de miras, no tuvo la capacidad de construir esos acuerdos, más allá de si nos vacunaban o no nos vacunaban. Y hoy en día, en retrospectiva,
Incluso eso que se presenta como el gran aporte de la administración Cortizo-Carrizo, que se fue convirtiendo después en Carrizo-Cortizo, que fue la vacunación, creo que hoy en día podemos hacer una valoración mucho más objetiva y ni siquiera eso se puede presentar como un gran rédito de esta administración. Entonces, cuando usted hace ese análisis, comprende que no necesariamente hay un resultado electoral producto de eso. Fíjese, aquí un oyente me manda una pregunta para usted con miras a lo que va a ser su candidatura, precandidatura presidencial, doctor Eduardo. Y dice, oiga, el señor Quirós siempre fue arnulfista. ¿El salirse del partido lo hace renunciar de sus raíces o principios políticos? ¿Serán esos principios políticos los que lo llevarán a guiar su campaña presidencial de ser escogido por firmas? La independencia de criterio está en la forma en la que uno piensa y en la forma en la que uno actúa. Y siempre la he tenido, incluso cuando fui miembro de un partido político. Absolutamente, independencia de criterio y comprensión de que los intereses nacionales están por encima de cualquier otro interés particular. Esa es la forma en la que he actuado y esa es la hoja de vida que le presento al país. La visión que presento hoy es la visión de la construcción de un gran acuerdo y consenso nacional que no solamente incluya a los independientes, sino también a los miembros de partidos políticos, en la comprensión de que este país necesita acuerdos nacionales para hacer las grandes transformaciones que tenemos que forzar. Le hago la pregunta que le hice al doctor Lomana. ¿Eduardo Quirós puede llegar a la presidencia sin alianzas? Bueno, sin alianzas electoreras, por supuesto que sí, porque el acuerdo se va a producir con los sectores nacionales. Si lo que planteas de alianza es construir acuerdos, construir puntos comunes, conversar y plantear el país que queremos cambiar y sumar en ese sentido a todos los panameños, repito, miembros de partidos políticos o no miembros de partidos políticos, por supuesto que no. Hay que construir, hay que conversar, es lo que he estado haciendo, es lo que he planteado desde un inicio, incluso antes de presentar públicamente mi precandidatura. Hice una serie de conversaciones, tuve una serie de conversaciones con todos aquellos que vi que tenían aspiraciones presidenciales, con todos aquellos grupos políticos que tienen una huella importante que dar en el país, y le planteaba la posibilidad de construir esos acuerdos nacionales. Yo creo que alianzas electoreras, cuidado, Gonzalo, y la elección del 2024, porque he dicho, ¿no? Ninguna elección yo se lo pregunto porque aquí Ricardo Lomana dijo, yo no puedo ser presidente sin alianzas. O sea, no puedo. Necesito aliarme con alguien, con quien sea, en el buen sentido que vaya acorde con las necesidades o las bases que tiene su partido, Otro Camino, pero cuando se le preguntó, ¿usted puede llegar a la presidencia sin alianzas? Dice que no. Es difícil, claro. Que es difícil. Las alianzas electoreras no van a ser triunfantes en esta elección. Tenga la absoluta certeza de eso. El construir acuerdos nacionales a través de candidaturas a todos los niveles, a nivel de presidente, de representante, de alcalde, de diputados, sí va a producir resultados y eso es lo que estoy hablando. ¿Y si se unen los independientes que salgan favorecidos con las firmas? Bueno, en primer lugar, tienes que tener clara que hay ya precandidaturas que son absolutamente absurdas de miembros de partidos políticos, como el caso de la señora Rodríguez y del señor Arrocha, que están intentando aprovecharse una vez más, burlando el sistema, de obtener una candidatura de libre postulación siendo miembro del partido. Entonces, allí tendrías una distorsión difícil de salvar. Por el otro lado, con las otras candidaturas independientes, por supuesto que hay que conversar y tratar de construir acuerdos, porque hay que poner el país primero. Ese es el fundamento de esto, o sea, las necesidades de la gente. De lo que hay que hablar no es de, por eso le decía a Gonzalo, ¿no? Utilizando una palabra, la palabra que él utiliza, lo de las alianzas. Si esas alianzas están en función de ver cómo se ganan las elecciones, por eso la pregunta puede ser un poco engañosa. ¿Usted puede ganar sin alianza? No, lo que sucede es que no se puede ganar si no se entiende que lo que hay que resolver, lo que hay que plantear es cómo se le va a resolver los problemas a la gente. Esa es la forma en la que se va a ganar y ese es el que va a construir la verdadera alianza. Y ese es el que va a construir la verdadera alianza, porque esa alianza va a ser con el pueblo, con la gente que no tiene agua potable, con la gente que no tiene carreteras, con la gente que estamos a la vuelta del inicio de clase y la infraestructura pública en educación es un desastre, con la gente que sabe que el seguro social está quebrado, no que va a quebrar, que está quebrado y que depende de esa pensión y de esa jubilación
para poder vivir, para poder Ah, seguir. lo que sí parece ser claro es que la próxima administración o el próximo quinquenio 2024-2029, más allá de con qué porcentaje gane quien gane, porque cuidado que puedes ganar con el 60% y cuando comiences a tomar medidas impopulares en consultas, eso se te reduce a menos de la mitad. O sea, yo sí tengo claro algo, y bueno, ya Eduardo acaba de mencionar uno de los temas. El próximo quinquenio estará marcado porque quien gane, con el porcentaje que sea, incluso con apoyo de la Asamblea o sin apoyo de la Asamblea, va a requerir de un talento enorme para enfrentar temas tan puntuales como la Caja de Seguro Social. Aquí yo no entiendo cómo el próximo gobierno puede traer una agenda de solución a la Caja de Seguro Social si no produce un acuerdo nacional mínimo indispensable. Mínimo indispensable, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Cuando pasado el 1 de julio del 2024, el verdadero seguimiento que tenemos que hacer los panameños a quien ganó es cómo va a acometer este gran tema, voy a ampliar la pantalla. ¿no? Entonces, Estemos claros, profesor, y usted lo dice muy bien. Se necesita comprender el Estado, cómo funciona. Se necesita saber y priorizar cuáles son las grandes transformaciones que hay que forzar. Se necesita tener la capacidad y el talento para construir los acuerdos. O sea, lo que se necesita en este país realmente es complejo, pero hay que producirlo en función de que si eso no se atiende, entonces la paz social del país sí va a estar alterada. Porque ya vivimos, y es la autopsia de la que yo hablo. No hemos hecho la autopsia de las protestas de julio y agosto del 2022. No hemos hecho esa autopsia. Y al no comprender claramente cuál fue el nivel de protesta del pueblo panameño, después al 10º día se distorsionaron un poco las cosas y otros grupos intentaron convertirlas o utilizarlas políticamente. Pero el descontento genuino que nació a partir de esas protestas está allí, porque los medicamentos no han bajado, porque la canasta básica no ha bajado, porque la inflación sigue aumentando, porque lo del combustible es una curita y un cuento, porque la supuesta inversión social de la que se habla que este gobierno ha tenido, no ha sido tal. No hay una verdadera transformación que produzca equidad ante la pobreza. Lo que ha habido es una gran cantidad de curitas y regaladeras. Entonces, eso está allí listo para abrirse de nuevo. Ese talento y esa capacidad para construir los acuerdos va a tener que demostrarse en la campaña electoral. Y quien la tenga y al mismo tiempo ponga el dedo en la llaga y le diga al país, estos temas hay que enfrentarlos y los tenemos que enfrentar como un puño, unidos, con la capacidad de sumar a todos, es quien va a obtener el respaldo de los ciudadanos. Don Eduardo Quiroz, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un Hasta placer. luego, gracias.